Bueno, como todo el mundo habrá visto, esta sesión se acoge al misterioso título, no me acuerdo bien, de debate sobre las ponencias presentadas o algo así. La experiencia nos indica que siempre suele haber más ganas de hacer preguntas, de interpelar, de objetar al final de cada sesión de la que es posible hacerlo. Hubo algún año incluso que por otras razones nos reuníamos casi de manera oficial en una sala que hay en el Hotel El Corregidor, en horario de sobremesa, y pese al tirón de la siesta, pues mucha gente acudía allí y teníamos reuniones bastante animadas en las que participó también don Gustavo Bueno. En fin, este año pareció que era adecuado pues dedicar algunas sesiones a esto. Es más, ya se ha visto, bueno, yo creo que en estos 2 días se han visto pues algunos temas que se han quedado ahí que pueden dar lugar a discusión y polémica, y también se ha visto pues que estamos divididos en clases probablemente disjuntas, ¿no? Primero está el grupo de los filósofos y está el grupo de los filólogos, no sé si mezcla. Esto se depuró ayer, de tal manera que estaba la clase de los pedrinos o petristas, carolinos, la clase de los jesusistas, la clase de los tomistas, desde luego, todo bajo la supervisión de don Marcelino, y la clase de los carlistas, de los que nos podemos nunca olvidarnos en este país, aunque creo que en este caso puede haber cierta equivocidad, ¿no? Bien, eso puede augurar, pues en fin, que sea pertinente tener esta sesión, a ver qué pasa. Las condiciones razonables son las siguientes. A la 1:30 acabamos. Recuerdo que tenemos, por ejemplo, el salón que he mencionado antes para continuar en otro momento, con la mayor comodidad y reconfortados los estómagos. Y por otro lado, vamos a procurar que las intervenciones se muevan. Bueno, creo que no podemos dejar a Baltasar Gracián aquí, ¿verdad? Después de todo lo que has hablado del crítico y esto, y bueno, pues seamos breves, más conceptistas que culteranos, si es posible. Y naturalmente los temas que surjan, se surjan. Si no surge ninguno y a las 12:05 nos vamos, pues nos vamos. Pero es evidente que, por ejemplo, hay una línea que apareció el primer día que tiene que ver con toda la obra de Jesús Maestro, las cuestiones gnoseológicas sobre todo implicadas ahí. En fin, ahí hay mucha tela que cortar y muy interesante, desde luego. Eso fue el lunes por la mañana, y el lunes por la tarde salió otro asunto relacionado, yo creo que en buena medida también de carácter gnoseológico, referido pues a lo que pasaba con las ciencias físicas, la historia y la poesía. Ayer concluyó precisamente Tomás con una cita del individuo en la historia respecto a esto. Eso un poco hasta ayer. Esta mañana la intervención de Marcelino ha tenido la calidad y brillantez a las que acostumbra, pero nos hemos quedado un poco sin debate. Quizás sería razonable, pese a esto que he dicho o no, si es el caso, en fin, si hay gente que hace preguntas, pues comenzar un poco, continuando la sesión anterior, acerca de la intervención de Marcelino. Entonces, pues ya me callo después de todo este prólogo y que empiece el logo. Todo el mundo callado. Jesús. Por alusiones, Jesús. Intentaré tomar nota de las peticiones de palabra, pero bueno, intentaré. Bueno, pues muy bien, pues aprovechando que nadie se me coló a levantar la mano, yo alcé hoy, 18 de julio, el brazo para pedir la palabra, y nada más. Quiero agradecer a Marcelino
que fue pues el último ponente, pues su intervención, y pues darle las gracias y la enhorabuena pues por la exposición que hizo, porque evidentemente llevar a la literatura todas las reflexiones que nos ofrece la filosofía es la razón por la cual estamos aquí, y esto hay que plantearlo. Entonces, a mí se me ocurren muchísimas preguntas, no las voy a plantear todas aquí porque tenemos fuera de este contexto también la posibilidad de seguir hablando, pero para abrir el interrogatorio, el intercambio de enunciados, pues se me ocurre ya plantear lo siguiente. Marcelino hizo una exposición muy importante de lo que es el concepto o la definición de literatura, y acudió para ello al diccionario de la RAE. Pero claro, el diccionario no nos ofrece nunca más definiciones que las lexicográficas, es decir, en términos que nosotros usamos aquí habitualmente son definiciones mundanas. Es decir, el diccionario recoge lo que la gente dice, nada más. Entonces, claro, en unos casos el diccionario lo que ofrece son pues definiciones de literatura, pues lo que está en los libros de literatura, aquello a lo que se refieren pues los poetas o los narradores o los dramaturgos. Quiero decir que son definiciones lexicográficas, pero no categoriales. Esto ocurre también con mucha frecuencia cuando en el ejercicio de la enseñanza, de la docencia, muchos alumnos, estudiantes, me dicen, bueno, pero es que yo he ido al diccionario a buscar esta palabra que usted utiliza aquí, y el diccionario pues no la pone porque es un término que normalmente la gente no usa, ¿no? Pues el de transducción, y cuando buscan en el diccionario la palabra transducción, pues le dicen pues el movimiento electrónico entre dos partículas a través de un circuito eléctrico o lo que sea, o algo de esto. Entonces, claro, el diccionario no nos resuelve pues prácticamente nada en este punto. Definiciones de literatura ha habido la de Dios a lo largo de la historia, es decir, desde la de Aristóteles, las artes que imitan mediante el lenguaje, hasta la que se da en la crítica de la razón literaria, que es, a mi juicio, la que resulta más completa de todas las conocidas. Pero claro, esto es algo que hay que someter a crítica, ¿no? Desde los criterios, valga la redundancia, en los que estamos. Entonces, yo te preguntaría, Marcelino, ¿cómo defines tú la literatura? Bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Igual lo expliqué mal, pero es precisamente lo que yo he intentado demostrar en el recorrido, apagógicamente intentando decir que todas esas definiciones, y ahora he tenido en estos cuarto de hora ver más definiciones de lo mismo. Es decir, la definición de diccionario es una definición folclórica, en el sentido del folk, es decir, vulgar. Es una definición completamente folclórica, del vulgus latino, y no nos conduce a nada. Necesitamos una precisión. Bien. Ahora, ¿cómo defino yo la literatura? Yo creo que la definición de obra literaria pues ha quedado plasmada aquí. La definición de literatura se da cuando, por decirlo así rápido, no la definición, sino que la literatura se da cuando hay una organización a partir de una institución sobre el lenguaje y escrito. Esa especie de intersección, de cruce entre esa organización institucional y el lenguaje escrito, pues encontramos la obra que aparece es una obra de literatura, y queda todavía de una manera imperfecta, porque queda demasiado amplia, basándonos en bueno, claro, porque entraría en literatura incluso el ensayo, pero en cuanto introducimos los esquemas de acción, las unidades de acción, la maza, la mesa, concatenadas en escenografías dramáticas de drama, acción, entonces empieza a aparecer la sustancia de una institución completamente que no tiene referencias inmanentes, y entonces es a esa obra y a esa obra sustantiva
y que tiene una causalidad directa sobre sí misma, la llamamos literatura sustantiva. No se trata de, creo Jesús, no se trata de cómo la definiría yo, sino de lo que efectivamente estamos viendo que hacen los literatos cuando están construyendo en una perspectiva histórica y en una perspectiva sistemática. No se trata de definirlo. Lo que no podemos, y por eso se ha movido en estos parámetros prácticamente tan neutrales y lo máximo despojados de intención en el sentido de no extensión, porque las definiciones que incorporan intención involucran una serie de cosas que no, qué sé yo, pues decir que por ejemplo la literatura es el disfrute, por ejemplo, ¿no? Pues ya, claro, depende de lo que se entienda por disfrute y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay que despojarse de esas cosas, ¿no? Bueno, y lo que he intentado hacer a lo largo de toda la exposición ha sido intentar establecer a partir de los textos de Bueno, después reconstruyéndolos y proyectándolos con el espacio gnoseológico, una idea de lo que es la literatura, pero de una manera efectiva, sin incorporar intención. Si incorporamos intención, metemos conceptos abstractos, entonces ya empezamos a tener un concepto de literatura pues sesgado, completamente contaminado por la tradición, etcétera, etcétera. No pienso lo mismo. No, ya, no, en eso... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, claro, es que, a ver, para tener referencias en cuanto empiezas a meter la idea de libertad, ¿por qué tenemos que meter la idea de libertad? ¿Libertad cómo? ¿De o libertad para? Claro, ¿me entiendes? Con lo cual, bueno, lo que quiero decir es eso. Y respecto al diccionario, igual me expliqué mal, ya te digo, respecto al diccionario, estamos de acuerdo, pero completamente. Son completamente folclóricas, vulgares, definiciones del sentido común, que bueno, dice el saber popular que es el peor de los sentidos, ¿no? Bueno, es un sentido folclórico, pero no en el sentido etnográfico, sino en el sentido de folk, de vulgus. Supongo que eso estaremos de acuerdo. Sí. Bueno, pero tampoco voy a hablar mucho, pero yo hago lo que me manden. Vine aquí a servir, no a servir. Bueno, no, simplemente tampoco voy a hablar tanto. Simplemente quiero decir eso, que sí, en el diccionario las definiciones son lexicográficas, no son categoriales y ya está. Respecto a la definición de literatura, bueno, pues cada uno de nosotros podrá tener una definición de literatura y podríamos estar aquí naturalmente hasta el fin de los tiempos dando razones para fundamentarla y cada uno tendrá las suyas, etcétera. Unos estaremos de acuerdo, otros en desacuerdo. Es irrelevante. El acuerdo o el desacuerdo es irrelevante. O sea, lo que importa es la fuerza con la que se imponen las cosas y unas triunfan cuando se tiene razones porque se tiene fuerza para imponer la razón que se dice tener, si no nada. Yo he planteado una definición de literatura que, bueno, sabéis cuál es porque se expuso y se plantea eso como una construcción racional y humana que se abre camino a través de la lucha y hacia un ejercicio de libertad. La literatura implica siempre un ejercicio de libertad y una libertad que bueno, yo expliqué en su momento, se trata de una libertad de hacer, no en el sentido de bueno, yo he hablado en este punto en una libertad genitiva, una libertad dativa, una libertad para y una libertad ablativa, una libertad en ese terreno, que naturalmente pues se sirve de la ficción, porque ten en cuenta que según la definición que tú diste de literatura, el etiquetado de un producto comercial puede ser literario también, porque es institucional y es una lengua. Luego ocurre que la literatura no lo puede ser, porque la literatura exige más que todo esto.
No. Por otro lado, las literaturas, el origen de las literaturas nacionales no se puede buscar en el Estado, porque la literatura es muy anterior al Estado. De hecho, cuando el Estado nace, lo que se produce es una expropiación política de lo que la literatura es. La literatura nace mucho antes que el Estado. Mucho antes que haya Estado, hay ya literatura. Y la constitución de los Estados lo que hace es una expropiación política de materiales literarios, en realidad. De hecho, incluso han llegado a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz como una escritora mexicana, cuando es novohispana, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que son cuestiones naturalmente complejas, porque si no, no estaríamos aquí hablando de ellas, y el resultado de este tipo de encuentros pues permite que de alguna manera vayamos hilvanando, vayamos tejiendo cuestiones, de forma que quienes nos sucedan con el paso del tiempo y con nuevos encuentros y nuevos congresos, bueno, pues tengan referencias para seguir ahondando en ese punto. Solo quería decir esto, nada más. No te preocupes. Ya me puedo sentar modestamente. Y puedes decir lo que quieras. No. Siéntate. Lo que quiero decir es que ese es el problema. Nosotros tenemos que hacer una definición de literatura efectiva de la praxis que están haciendo los literatos. Y cuando tenemos que hacer para emplear la expresión tuya, una genealogía de la literatura, y ahí está la cuestión, tenemos que partir también de esa situación efectiva, en el problema, la cuestión de Gilgamesh que decíamos antes. No podemos utilizar conceptos intencionales, libertad, todas esas cosas son conceptos intencionales, porque los esclavos también podían hacer literatura y no perseguían la libertad tal como la entendemos hoy. Entonces el problema yo no digo que la concepción que tú tienes esté equivocada, pero porque no se trata de equivocación o no equivocación, porque equivocación está relacionado con voz y también es una cuestión puramente fenoménica, subjetiva, sino que tenemos que limitarnos a los parámetros efectivos, porque si no, entonces sí que la liamos con una tradición, la idea de libertad, etcétera, que está completamente ensuciada de componentes. Y bueno, sí, básicamente era eso, ¿no? Yo cuando defines lo de la idea de libertad y tal, pues ahí veo que es intencional desde el punto de vista lógico y que además es en algunos aspectos intencional o aureolar, claro, yo y entonces a mí me ofrece reparos esas cosas, ¿no? Sí, te ofrecerá reparos como es lógico, pero tú imagínate los reparos que te puede ofrecer lo que viene detrás de esa definición, que la definición continúa apelando a signos del sistema lingüístico que confieren un valor poético antes que estético, porque la estética es del siglo XVIII y lo poético es ya desde el nacimiento mismo de y fíjate tú lo complicado que nos supone asumir estos conceptos, que además instituye un estatuto de ficción, es decir, sin ficción no hay literatura, y entonces aquí ya media sala se levanta, ya un golpe de estado. Y cuando se habla después de geografía, de historia, de política y de los cuatro términos, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto es enormemente complicado. Pero... ¿Puedo hacerte una pregunta? Además, tú eres más especialista, pero yo en última instancia soy un diletante, entonces la pregunta es, ¿la literatura de Cordel es literatura? Hay que leerla para poder saberlo. La literatura de Cordel, en principio... Tiene, por ejemplo, una obra entera dedicada a la literatura de Cordel, los pliegos de Cordel. Sí, los almanaques, todo ese tipo de cuestiones. Desde la perspectiva de, en este artículo que he leído, podríamos incluirla en la parte 4. Sí, por ejemplo. Sí. Y no deja de ser literatura. Considerar que eso es infraliteratura, que lo es probablemente con respecto a la posición 1, sí, pero si no, es que estamos circunscribiendo la literatura con parámetros puramente gremiales. Esto es literatura, esto no es. Yo pertenecía a una tertulia literaria y entonces ahí establecían, vamos a leer literatura, ¿qué leemos? Vamos a leer En busca del tiempo perdido, vamos a leer a Marcel Proust. Y yo dije, ¿por qué no leemos El Guzmán del Farache y de Mateo Alemán? Y eso me dijeron, es que eso ya no es literatura, eso es religión y tal. Entonces, quiere decir que los parámetros los establecían ellos. No hablo más. Más gente, que hablen más personas.
Sí, yo quería decir en relación con lo que ha dicho Jesús, con los escritos que podríamos considerar más claramente religiosos, como por ejemplo la Biblia o el poema de Gilgamesh, que podría tener dudas sobre si es un escrito literario o religioso, que nosotros necesitamos un criterio desde el punto de vista de la literatura para diferenciar alrededor de qué núcleos se van organizando esos materiales literarios. Yo prefiero decir cuerpos literarios, con partes formales y partes materiales, y que eso lo tenemos que hacer alrededor de la idea de núcleo, fases, cuerpo, de curso de Gustavo Bueno, porque si no nos vamos a perder, ¿no? Entonces, eso nos puede dar, aunque tú puedas hacer un análisis literario de la Biblia, indudablemente la Biblia no ha sido escrita como literatura, sino que ha sido escrita para orientar las conductas desde un punto de vista religioso de las personas que leían ese escrito. Y desde ese punto de vista es de donde tenemos que ver la Biblia como un escrito netamente religioso, y a lo mejor uno más moderno, considerado claramente como literatura. Aunque luego se pueden hacer análisis desde un punto de vista religioso de un escrito literario y luego análisis literario de un escrito religioso. Y que además coexisten también. Es decir, ahora mismo tenemos literatura netamente religiosa al lado de la literatura, o sea, de los escritos que podemos considerar como literatura, y tenemos que encontrar ese núcleo alrededor del cual se va organizando uno y otro. Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere replicar Marcelino? Simplemente anotar dos cosas. Anotar que... que va a hacer claro hoy, vamos. Simplemente quería anotar que las ideas que estás diciendo yo creo que se contemplan claramente en las posiciones F2 y F3 de Bueno en este artículo que acabo de citar. Se contemplan. Me da esa impresión, ¿eh? Vamos a ver qué plantea Carlos y... O sea, está pedido Carlos, Tomás y a mí, pues, esto de si no hay... Bueno, lo que quería hacer en primer lugar no es, antes de sumergirme en el debate que estamos teniendo, yo hacer un listado de los puntos de fricción, que yo creo que puede ser interesante para el que vea el debate, ¿no? Entonces, esos puntos de fricción, ¿no?, que somos los que aquí estamos debatiendo con gran interés, y yo creo que todos estamos aquí aprendiendo mucho, serían, en primer lugar, el estatuto científico o filosófico de la teoría de la literatura. Dicho esto de teoría de literatura en dos sentidos: de la teoría de literatura en general, la que se ha practicado tradicionalmente pues desde principios del siglo XX, pero también de la teoría de la literatura que plantea Jesús. Una segunda cuestión ligada con esta, que es la que sacó Pedro Insúa la primera tarde, es el estatuto científico o no de la historia. Y luego ya tendríamos dos cuestiones que son las que están ahora centralizando el debate, que serían la definición de literatura en cuanto idea, ¿no? Aunque aquí también se cruzaría si la literatura es una idea o un concepto, ¿no? De nuevo, el debate como que se puede ver como un fractal, ¿no?, donde se van repitiendo a varias escalas la discusión arquetípica, ¿no? Y también ligado a esa definición de literatura, la definición de ficción, que esa tampoco, a lo mejor el viernes seguramente ahí entremos más en el debate 2 por las ponencias que va a haber sobre la ficción mañana, etcétera. Bien, dicho esto, yo lo que quería terciar es... un poco terciando en el papel carolino carlista que estoy aquí haciendo, terciar un poco entre Marcelino, la línea tomista, y la línea jesuista, ¿no? Y es que en la definición de literatura que propone Jesús, y que por ejemplo en el volumen 5 de los 8 de su obra, ¿no?, él la plantea ahí en la página 117, ¿no? La literatura es la construcción humana y racional, etcétera, etcétera. Pero que a mí me pasa como a Marcelino, pues arrastra ciertas connotaciones metafísicas, ¿no?, cuando se dice que se abre camino hacia la libertad. Entonces, me gusta mucho más la definición que Jesús da en la página 83, que la voy a leer porque me parece que es mucho más ajustada y que curiosamente encaja con muchas cosas que dice Marcelino, ¿no? Dice allí Jesús, discurso, bueno, conjunto de discursos, podríamos decir, sobre el mundo real y efectivamente existente, que, atención, porque esto ahora es donde haré hincapié, exige ser interpretado desde el presente y a partir de la singularidad de las formas estéticas en que se objetivan textualmente sus referentes materiales, ¿no? Aquí tendríamos el componente ese literario que remite a literal, que es el que Marcelino está
diciendo que sería dentro de la definición de como género y diferencia específica sería los rasgos genéricos, ¿no? La necesidad de una literariedad en el sentido de unos grafos que estén ahí, pero también es muy interesante el hecho del matiz que introduce Jesús de exige ser interpretado desde el presente. Y entonces, ¿hasta qué punto los teóricos literarios y los filósofos de la literatura no están reconstruyendo el pasado literario? Quiero decir, porque a veces se nos olvida cuando ahora estábamos discutiendo aquí, ¿no?, lo del si la literatura incluye la ficción o no. Aquí no podemos desconectarlo, como decía el compañero, de que es necesario que esa idea de literatura sea evolutiva, porque es con la modernidad, con el romanticismo, cuando la idea de literatura, que es un calco latino, ¿no?, de gramática, adquiere el sentido de escritura creativa o escritura estética. Y entonces, es ahora, cuando podemos meter a Homero en el cajón de la literatura, pero a Platón no. Sin embargo, esto en el siglo XVII pues sería impensable, es decir, no habría ese corte. Entonces, insisto en la necesidad de meter la teoría de la esencia que ha mencionado el compañero, para ver eso, cómo la idea de literatura en las funciones de bueno, pues a día de hoy está esa función 1 como arte sustantivo, que iría ligado a la introducción de la ficción, pero que eso es algo que aparece en el desarrollo de la idea, pues con el romanticismo y la modernidad. Y simplemente pues mencionar eso, ¿no?, la dependencia de la historia de la idea de literatura y de su definición. Bueno, entonces vamos a hacernos. Primero quiere dar la palabra a Tomás, pero entonces que hable Jesús y luego Tomás. Vale, muy bien. Muchas gracias por estas cuestiones. El aspecto que tiene que ver tanto con la pregunta que hizo nuestro colega, el actor Alejandro Sánchez, eso es, gracias, y Carlos. La cuestión del núcleo, cuerpo y curso de la literatura está expuesta en el capítulo de la genealogía de la literatura, de la crítica de la razón literaria. Ahí lo tenéis. Si vais ahí y leéis ese capítulo, ahí tenéis la explicación de esta cuestión, de cómo surge la literatura. Y ahí se explica cómo la Biblia, cuando se escribe, cuando se concibe y cuando se escribe, la Biblia es el resultado de una sociedad que está determinada por una forma de conocimiento constituida pues por la magia, por la religión, todavía no se ha desarrollado esto teológicamente, la magia, la religión, la mitología y la técnica. Entonces, claro, una sociedad cuyas formas de conocimiento son magia, mitología, una religión que es primaria, secundaria, en muchos aspectos no desarrollada teológicamente, pues hace una literatura que es muy diferente de la literatura que hace una sociedad donde ha irrumpido la filosofía, la ciencia, la teología, las ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que la Biblia se pueda calificar en los términos en que yo lo planteé en la genealogía de la literatura como una literatura primitiva o dogmática, y el Quijote como una literatura crítica o indicativa, y la obra de Shakespeare como una literatura sofisticada o reconstructivista en la línea de alguien que afirma Dios está azul, por ejemplo. O sea, nadie en la Biblia podría decir Dios está azul. O sea, eso no es concebible en ese contexto. Entonces, si alguien tiene interés en ver la exposición que de ellos se hace en la crítica de la razón literaria, lo tiene en la genealogía. Eso ahí está puesto. Las dos definiciones que menciona Carlos. A lo largo de la crítica de la razón literaria hay diferentes apelaciones a la literatura. En el capítulo tercero, segundo, cuando se habla de la idea y concepto de la literatura, hay un capítulo dedicado a la idea de literatura, porque hay gente que tiene una idea lúdica de la literatura, es el caso de Borges, que tienen una idea didáctica de la literatura, es el caso de Horacio, que tienen una idea catártica de la literatura, es el caso de Aristóteles, y luego hay conceptos de literatura. Hay definiciones conceptuales de literatura. La que dio Marcelino es una definición conceptual de literatura. El propio Derrida tiene una definición conceptual de literatura, en virtud de la cual dice que todo es texto y la literatura es una parte del texto. De manera que el código de barras de una cámara de vídeo es tan literatura pues como la Guerra Civil Española, porque todo es texto, o como el campo de concentración de Auschwitz, etc. Son definiciones conceptuales que nos pueden servir más o menos según seamos posmodernos, según seamos idiotas o según seamos otra cosa.
eso ya cada uno se identifica o busca lo que sea, pero vamos, que en esas circunstancias estamos. Esa clasificación que me gusta, se parece... No, solo 2 segundos. Esa clasificación de posmodernos idiotas, otra cosa que me suena mucho, aquellas que hacía Borges, las grullas... La enciclopedia china. Sí, la enciclopedia china. Las grullas, no sé qué, los otros animales, ¿no? Animales que de lejos parecen como moscas. Eso es. Y los no incluidos en esta clasificación. Me toca, Vale. Vamos a ver. Sí. Lo que pasa es que yo antes de empezar a hablar quiero hacer una operación que me parece que es obligada, ¿verdad? Absolutamente obligada. Vamos a ver. Yo ayer llené esa mesa con la obra de Gustavo Bueno. Y yo he venido a este congreso con la intención, por supuesto, de sobre todo, por supuesto, porque me lo habían propuesto, ¿no? Hablar de todos los escritos de don Gustavo sobre literatura, pero yo también tuve muy en cuenta la obra de Jesús Maestro. En ese sentido, pues quiero que también aparezca aquí, porque solo ayer apareció en la pantalla los libros de Jesús Maestro, los cuales pues yo los valoro en su justo precio, ¿no? Sin duda alguna voy a decir un par de cosas sobre ello, nada más. Pero quiero que quede patente aquí que la persona que ha sido invitada para inaugurar, este es el tomo 1, este es el tomo 2 que todavía no he podido meterle demasiado el diente, y este es el tomo 3. Entonces, como yo considero que esa cámara es televisión formal, pues entonces pasamos de la pantalla no a un escenario, porque esto es la realidad, y una realidad académica que es naturalmente pues la academia de la filosofía de don Gustavo Bueno. Es decir, no es Platón, es Gustavo Bueno, pero esto no es un escenario ni es un estudio cinematográfico, es la realidad, Y entonces pues estamos teniendo aquí unos debates extraordinarios, vamos, sin duda alguna, como hemos hecho toda la vida, ¿verdad? Bueno, entonces en este punto un par de referencias, ¿no? Yo ayer abrí mi intervención hablando de que don Gustavo nos ha legado una obra objetiva ante la que nos tenemos que enfrentar. Y lo estamos haciendo en la medida en la que podemos cada uno de nosotros, ¿no? Hay algunos que por tener más edad pues hemos dedicado más horas a ello necesariamente, y eso no es más que una cuestión, pues podríamos decir, pues eso, relativa, ¿no? Bueno, y que justamente lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es seguir estudiando la obra de don Gustavo y el resultado, pues enfrentarlo cada uno de nosotros pues a los resultados que obtienen otros compañeros, otras personas que están también insertas en esta academia filosófica, ¿no? Realmente existente, ¿verdad? Y eso necesariamente va a crear alguna fricción, Esto que llamamos nosotros pues turbulencias, pero eso es normal, Dentro de la academia de Platón las hubo, y además de manera drástica hasta el punto de que un grupo se escindió, Aristóteles, y fundó otra institución, que es el Liceo. Eso puede ocurrir. Y de hecho, como saben ustedes, pues durante un tiempo hubo gente que estaba inserta en nuestra institución y que hoy día pues forma otro grupo que yo he llamado un desarrollo ecléctico de la filosofía de Gustavo Bueno. Es decir, la figura Urbina, pero también mi compañero de seminario Alberto Hidalgo, del que hablé ayer. Bueno, en el momento actual, pues yo no veo exactamente que estas turbulencias actuales pues puedan llevarnos a ello, pero bueno, si se da tampoco pasaría nada, es decir, que esto no hay por qué verlo de una forma pues trágica, ¿no? Y catastrofista, es decir, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y es que estamos estudiando la obra de don Gustavo y la estamos confrontando, y en estas confrontaciones pues aquí es donde yo exigiría pues eso, que no fuéramos autistas, ¿no? Que recogiéramos y que luego pues bueno, a ver lo que da de sí lo que dice el otro, y bueno, y entonces pues ahora ya entraría en un par de
de cuestiones que, pues que tienen que ver con los contenidos que ha propuesto Pedro Santana, cuya función en esta institución es absolutamente crucial. Por eso, cuando él dijo el primer día que bueno, que casi eso va, pero yo lo digo en absoluto, es decir, si tú no estás aquí, pues entonces esto podría ser un auténtico caos, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, Jesús, en cuanto a la sugerencia que le haces a Marcelino con el recurso a la Academia, a la RAE, a lo que aparece en el diccionario, Marcelino ha procedido siguiendo podríamos decir, a imagen y semejanza del maestro Gustavo Bueno. Gustavo Bueno siempre recurre al diccionario para negarlo, que es lo que ha hecho él. Es decir, para superarlo, es decir, porque el diccionario de la Real Academia lo que nos ofrece son conceptos lingüísticos, como has dicho tú muy bien, de los asuntos que ahí se abordan, pero eso no es un libro de filosofía, no es un tratado de filosofía, y ahí tenemos que estar precisamente para lo que ha hecho Marcelino, claro, es decir, remontar eso. Por otro lado, el otro asunto, sí, cuando, que esto sí que... Que la definición que él ofrece, tomando como punto de referencia, pues eso, la lengua española, pues que ahí cabría muchísimo, ¿no? Pues lo que ha dicho él, yo parto de la base de otro de los trabajos fundamentales de los que me ocupé ayer, que creo que esto se puede resolver de la siguiente manera, recurriendo al concepto de pensamiento público. Esta noción que es otra de las aportaciones que hace don Gustavo a este asunto, ¿verdad? El pensamiento público es un campo heterogéneo donde van a parar y confluyen muchísimos asuntos, escritos en lengua, en este caso vamos a circunscribirnos a la lengua española, claro, y entonces al pensamiento español, y a ese pensamiento español pues van a parar, como nos indicó él, pues eso, textos teológico-políticos, textos teológico-literarios, textos genuinamente literarios, pero también textos que no sabemos dónde colocarlos porque no obedecen a estos criterios que ofreció Marcelino, como puede ser, por ejemplo, lo que dice una editora como el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Para, pues, anunciar una obra cualquiera. Eso también es pensamiento público, también lo es. Y también lo es, pues, la infraliteratura, y todo eso se reúne, ¿verdad? Va a parar a este campo, y es precisamente la filosofía la que puede ser capaz de clasificar ese enorme material, y en cierta medida pues es lo que ha intentado hacer Marcelino, es decir, una clasificación de esos materiales que se aproximarían o estarían en torno a lo que podríamos llamar pues el círculo de lo que se habría entendido por literatura, y entonces pues recurriendo, por supuesto, a una clasificación certera que ofreció don Gustavo en el año 74, para hacer esas clasificaciones de, pues esto es literatura sustantiva, esto es literatura didáctica, esto es infraliteratura, y esto es literatura elitista, y cabe naturalmente subgéneros de estos 4 géneros, especies y todo lo que queramos, ¿no? Bueno, esto por ahí, ¿no? Es decir, que yo vuelvo a recuperar una noción central de la filosofía de don Gustavo, que es la idea de pensamiento público, y la necesidad que tenemos de recurrir a un sistema filosófico para clasificar todo eso, organizarlo, y entonces pues ver que naturalmente hay géneros que son considerados como literarios y son otra cosa, y bueno, esto es lo que hay que hacer. Entonces hay que limpiar, clasificar, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces ahora yendo al asunto, Jesús, que es yo me he empezado ya a meterme en tu obra. Por supuesto ya lo hice en el año que Pedro, Marcelino, Gustavo Bueno y tú hicisteis una mesa, era a propósito de los géneros del Quijote, un libro que yo me lo leí pues ávidamente, y recuerdo que también intervine en aquella, y ya hice algunas consideraciones que no son las que voy a hacer ahora mismo, ¿no? Yo ahora mismo lo que modestamente sugiero, teniendo en cuenta, termino en 2 minutos,
y entonces dejo las otras cosas por si puedo después. La sugerencia que le haría yo a Jesús, ¿verdad? Que sus análisis hay que tenerlos en cuenta, eso es absolutamente clarísimo, ¿no? Yo además ya el primer día te dije que el capítulo 7 del primer tomo yo ya lo he incorporado, precisamente porque la idea de literatura es tan ambigua que si no recurrimos a la noción, como haces tú, de géneros plotinianos, pues no. Y en ese sentido ese es un material que yo he incorporado inmediatamente para hacer del pensamiento público español, aquello que tiene que ver con lo que llamamos literatura, sea mayor o menor o lo que sea, pues para hacer esa clasificación, desde luego, vamos, que lo tengas en cuenta. Pero acaso, y la sugerencia que yo te haría es que, y además teniendo en cuenta ese texto que yo ofrecí ayer de El individuo en la historia, que conviene también clasificar y distinguir entre arte, ciencia y filosofía, y que esta distinción absolutamente necesaria, pues quiere decir que tanto el arte como la ciencia como la filosofía están dotados de racionalidad. Esto no se discute, es decir, porque son instituciones poderosísimas y por lo tanto tienen normas y racionalidad, además de otras cosas, ¿no? Pero esa racionalidad que les une tiene que ser noetológica, porque una cosa es la ciencia, otra cosa es el arte y otra cosa es la filosofía. Y entonces, de la noetología, pues nos pasamos precisamente a la idea de que un arte llamado literatura o poesía, pues digamos que tiene que ser concebido desde la idea de literatura sustantiva. Igual que si cogemos otro arte como la música, pues música sustantiva, arquitectura sustantiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se puede confundir los materiales literarios que están dotados de racionalidad absoluta. No voy a entrar en la discusión de la libertad, esto para otro momento ahora mismo, pero sí quedarme con esa nota distintiva que es el tema de la racionalidad, ¿no? Pero claro, una cosa es el arte y otra cosa es la ciencia y otra cosa es, pues, y otra cosa es la filosofía. Y de nuevo la filosofía nos permite clasificar o distinguir entre lo que sería, pues eso, la esencia de las diferentes artes, ¿verdad? Y esto es así, lo que es la ciencia y lo que es la filosofía, ¿verdad? Y entonces, y ya con esto termino, ocuparse del arte, desde una perspectiva estrictamente científica, incluso elaborar una teoría desde una perspectiva estrictamente científica, sin tener en cuenta estos componentes que hemos apuntado aquí, y que se pueden considerar como la línea atomista. Me parece muy graciosa esa distinción, que es ingenio de Marcelino, claro, es el ingenio de Marcelino, Pues eso, ¿y qué nos lleva al arte sustantivo? Entonces, y entonces termino, querer analizar estos materiales, sean musicales, sean literarios, digamos con la perspectiva científica. No digo yo que no haya tramos nosiológicos, porque el lenguaje de la nosiología está cargado de ontología y eso es absolutamente imprescindible, pero si nuestro análisis es estrictamente científico, ¿verdad?, podemos incurrir en un tipo de fundamentalismo científico. Y esta es otra de las tesis fundamentales de don Gustavo, fundamental. Es decir, no solamente hay un fundamentalismo científico que tiene que ver, pues eso, con todo es química, o todo es física, o todo son matemáticas, sino que hay un fundamentalismo muy peligroso, que es el que se aplica a las artes, desde la ciencia. Yo recuerdo haberme empleado a fondo a propósito de la música en unos encuentros, y de alguna manera pues descarar a esos científicos que quieren explicar la música desde la ciencia. No, porque la música o la literatura tiene su propia estética, porque no hay que esperar al siglo XVIII. Es decir, que Baumgarten es un teórico de la estética, pero la actividad estética pues aparece naturalmente ya desde las cosas prehistóricas, y que está ligada precisamente a las técnicas de cada una de las artes. Los cánones, utilizados por los artistas, por los artesanos, ahí está la estética,
Y entonces no hay que recurrir a los discursos metafísicos sobre la belleza, que esto es una tontería, una tontería no, una metafísica, claro, sin duda alguna. Y esto también aparece en la filosofía de don Gustavo. Y otra cosa ya es la filosofía del arte, que es de nuevo clasificar los productos artísticos, ¿verdad? Y esto es lo que yo quería. Entonces dejo lo de la historia para otro momento. Están pedidas las siguientes Gracias, palabras. Jesús. Por el orden que se pidió. Miguel Ángel y Fernando. No sé si vais a cambiar de tema o... No, yo por seguir con lo que se está exponiendo, pero por darle una perspectiva histórica. Bueno, subrayar con Marcelino algo que a mí me llamó ayer la atención, que es que la definición conceptual, categorial, que das, Jesús, de literatura, difícilmente, y mira que lo intentas, escapa de la cárcel kantiana, porque evidentemente tienes que apoyarte el concepto conceptual en una noción que no es un concepto, que es una idea, como una idea de libertad. Y claro, y tú lo haces muy bien intentando querer huir de cualquier sustancialismo metafísico, pero claro, desde el momento que utilizas la palabra libertad, uno podría preguntarte, bueno, libertad en términos históricos, en términos hegelianos, utilizas la palabra también pues, dialéctica, es decir, que es muy difícil cuando se construye una definición conceptual operar solo con conceptos, por la propia dialéctica entre ideas y conceptos. Pero bueno, yo quería hablar aquí, y que conste que yo creo que es una definición muy rigurosa, por ejemplo, mucho más rigurosa que la que en su momento, mutatis mutandis, da Taylor de antropología y da Taylor de cultura. Bueno, yo me ponía el ejemplo de que la definición de cultura que da Taylor, que es la primera gran definición de cultura en el Acta Fundacional de la Antropología Cultural, de la etnología, es una definición pues rapsódica, ¿no? La cultura es el conjunto de artes, mitos, tal. Bueno, pues es una definición puramente, digamos, rapsódica, que incluye A más B más C más D más E. Yo creo que intentas dar una definición dialéctica, pero que es muy difícil, es capaz de esa cárcel filosófica o kantiana, porque todos los conceptos a su vez se apoyan en ideas y viceversa. Pero yo quería introducir una perspectiva histórica. Por ejemplo, si vamos, además algo que tiene que ver con las últimas jornadas de filosofía que se hicieron en Asturias, donde repasábamos precisamente el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Porque en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, bueno, incluye una tabla que además expuso muy bien Tomás, yo también me acuerdo y donde, bueno, establece una especie de matriz con tres grandes concepciones que a su vez se reparten en tres tríadas, 3 por 3, 9, de concepciones dialécticas, concepciones metafísicas, concepciones críticas de la filosofía. Y yo creo que implícitamente allí, bueno, está utilizando las propias autoconcepciones de la filosofía, uno de los elementos más determinantes precisamente para ver las diferentes autoconcepciones de qué es el saber filosófico está en su posicionamiento por la o ante el hecho literario. Y de hecho, por ejemplo, recordemos que en la tradición, digamos, existencialista católica España, Unamuno, al final del sentimiento trágico de la vida, afirma que la filosofía, según él, se acuesta más, lo dice así literalmente, se acuesta más a la poesía que a la ciencia. Claro, eso pues, claro, para un Popper pues, sería algo inverosímil. Y nadie discute que Popper no sea un filósofo de la ciencia, y yo creo que nadie discute a esas alturas que Unamuno es un filósofo, no solamente un literato, y que Unamuno incluso puede ser, como lo ha hecho Pedro Insúa, recuperado en términos materialistas para la filosofía materialista. Entonces yo creo que las relaciones entre literatura y filosofía son, por un lado, relaciones morfológicas, no lisológicas. Y son relaciones diaméricas y no metaméricas. Y son relaciones por intercalación y no por fusión. Y el ejemplo lo vemos, digamos, desde el punto de vista de la propia biografía de Platón. Es decir, hoy día, como bien comentaba en términos históricos, digamos, diacrónicos, Carlos, nadie negaría que el banquete de Platón es, de alguna manera, una construcción ficcional, donde se introduce el héroe, un nuevo tipo de héroe, que es, por un lado, el filósofo, y por otro lado, el discípulo filósofo, en este caso Alcibiades, que para ser un buen político tiene que ser filósofo. Recordemos que todos los estudios filológicos hoy día demuestran que el banquete es uno de esos diálogos de madurez que se construye a la vez que se está construyendo la República. Sin embargo, con los parámetros actuales, nadie diría que el diálogo del Parménides o el diálogo del Teteto son poesía, son teatro o son novela. ¿Me explico? Entonces, en la propia biografía, la propia ontogenia de la filosofía, que es Platón, porque Platón es el primer filósofo, que es la tesis fuerte que siempre hemos mantenido, vemos una evolución. De hecho, siempre se plantea un demonio. ¿Y por qué Aristóteles, que se considera el primer platónico, pero también el primer crítico de Platón, y el que mejor suele entender a Platón, cuando dice, bueno es marxista, sí, porque entienda más y lo critica, no porque críticamente lo acepta, ¿no? Entonces, se sabe que, por ejemplo, Aristóteles escribió diálogos, el protéptico y el de filosofía, pero lo rompió, o no nos llegaron.
En ningún momento Aristóteles se plantea ya escribir, digamos, estructuras ficcionales donde aparezca un Apolodoro o un Agatón, ¿no? Escribe apuntes, por lo pronto. Ya no son, no son diálogos. Se sabe que utilizaba el diálogo en sus conversaciones, y lo único que escribió como construcción literario-filosófica es la Ética Nicómaco. Eso está ya, digamos, filológicamente demostrado. Lo demás son apuntes recopilados, como muchas de las obras de Hegel son apuntes de clase. Como ahora podríamos hacer pues una recopilación de apuntes de las lecciones de antropología de Gustavo Bueno de los años 80 y publicarlo, pero no deja de bien ser de apuntes de más o menos bien elaborados de las lecciones de Bueno. Entonces yo creo que una de las características más esenciales para determinar qué clase de filosofía se tiene es el posicionamiento ante la literatura. Y pongo un ejemplo histórico. ¿Kierkegaard es un filósofo? Nadie diría que Kierkegaard no es un filósofo. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la filosofía de Kierkegaard? Pues la filosofía de Kierkegaard solamente se entiende como una oposición al viejo Hegel, que es el único Hegel que él conoció, porque Kierkegaard se sabe que al joven Hegel, al Hegel romántico, al Hegel de la fenomenología o al Hegel del sistema de electricidad no lo conoció. Entonces, hay muchas obras de Kierkegaard que son construcciones literarias, sin las que después no se entiende a Jaspers o no se entiende a Sartre, por ejemplo. Entonces, y eso, por ejemplo, en la filosofía española se ve muy claro, y yo creo que es algo que de alguna manera es una elaboración que se puede deducir de la tesis doctoral de Atilana. La filosofía escolástica española, la filosofía ortodoxa escolástica, tiene como contrapunto todo ese ejercicio que por la vía de la representación, después tienes en Calderón, o tienes en Cervantes, o tienes, quiero decir, que el triángulo de las tres virtudes, nadie diría que eso es una novela. Sin embargo, hoy día todos estamos de acuerdo en que eso, la vida en sueño, es una construcción literaria. Pero no por ello es menos filosófica, no en representación, sino en ejercicio. Entonces, creo que las relaciones entre literatura, insisto, y filosofía son diaméricas, son por intercalación, y que en cada época histórica, pues, sirven para determinar en qué momento de la evolución cultural de Occidente estamos. Quiero decir que muchas veces la única manera de destruir un sistema es saliéndose del sistema, como lo que hace, por ejemplo, Kierkegaard. Bueno, Schopenhauer lo hace de otra manera porque vuelve a las categorías kantianas. Schopenhauer es un Kant ya filtrado por todo el Sturm y por toda la novela realista del siglo XIX. Y si Schopenhauer, por ejemplo, pues no se entiende después la fenomenología o no se entiende después, pues, por ejemplo, la obra de Nietzsche. El ejemplo de Nietzsche, igual. Nietzsche es el anti-Kant, o de otra manera, es el anti-Platón. ¿En qué medida cómo podemos determinar noseológicamente que el Zaratustra es una novela o es una obra filosófica? Pues es muy complejo, porque la posición que tú tomes ahí te determina tu propia concepción de qué es la filosofía. En el límite, por ejemplo, yo recuerdo al Bueno más crítico en otro sentido, decir, es que, claro, el Zaratustra eso ni es filosofía ni es, hombre. Claro, hay un sistema en Nietzsche, eso se ha planteado muchas veces. Nietzsche tiene un sistema filosófico, y si lo tiene, lo ejerce, o lo ejerce pero no lo tiene. Es decir, todo lo que hace Nietzsche es trituración, entonces lo que hace es desmontar el sistema kantiano y platónico, pero las obras de Nietzsche tienen un formato más literario que ontológico. Son temas que implican y que te comprometen como filósofo. Cuando uno se enfrenta a las obras de Nietzsche, y de hecho uno de los, digamos, de los experimentos culturales más terroríficos que ha habido siempre en España es mucha gente que se inicia en la filosofía precisamente por Nietzsche, que yo creo que es muy peligroso iniciarse en la filosofía por Nietzsche sin haber leído antes nada de Platón o sin haber leído nada antes de los presocráticos, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que esas relaciones son siempre diaméricas. El ejemplo también lo tenemos en Sartre. Es decir, Sartre no es nada sin el método de Husserl. Sin embargo, nadie diría que sería nada, es un tratado, digamos, es una novela. Sin embargo, la náusea. Yo esto me acuerdo de haberlo comentado en las escritas con Rendueles. El estereotipo clásico de antiintelectual orgánico es Camus. Y Camus no tiene una ontología. Sin embargo, ejerce literariamente materiales fenoménicos, que sí son filosóficos, por ejemplo, en el Étranger. Entonces, yo creo que, y donde se ve muy bien la conexión entre ética, entre literatura y filosofía, sobre todo es en el ámbito de la filosofía moral. Y esto yo lo he comentado muchas veces en España. Sabater no tiene una filosofía, pero la ejerce en el ámbito de la ética. Solo en ese ámbito. ¿Por qué? Porque Sabater tiene una gran cultura literaria, no la tiene científica. Pues eso es como yo cuando se discutía en España. Bueno, el gran filósofo en España no es Gustavo Bueno, es Sabater. Pero, por favor, a ver, Sabater tiene una gran formación literaria que le permite tener recursos didácticos, pero que no van más allá, a la hora de plantar mitologemas de tipo moral. Como los que plantea, por ejemplo, Sartre en el existencialismo subhumanismo, cuando dice, claro, estamos condenados a ser libres porque o yo me quedo cuidando a mi madre, dimensión ética, o me voy a la resistencia a luchar contra los nazis y entonces dejo morir a mi madre. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces la literatura tiene siempre una relación diamérica con la filosofía. En Occidente, claro, porque en el mundo oriental uno podría plantearse, bueno, para un chino o para un japonés
Confucio es filósofo, ahí ya tendría otro sentido, pero en la medida en que la cultura occidental es una cultura logocéntrica, las relaciones entre filosofía y literatura, yo creo que hay que verlas como genéricas. Lo primero que quiero decir es, quiero dar las gracias porque yo estos días es como si fuera un niño, ¿no? Voy detrás de cada uno como al padre que le pide atención porque quiere que le explique algo, ¿no? Y papá, explícame esto, a ver si... Entonces os quiero agradecer a la mayoría que siempre me atendéis y sois generosos conmigo y eso es de agradecer, ¿no? Estoy aprendiendo y esto es un camino difícil, pero bueno, siempre hay gente al lado que te enseña, ¿no? Dicho esto, pues me gustaría escribirme a la vía carlista que se ha dicho, ¿no? Me gusta mucho la vía carlista. ¿Y por qué digo esto? Y voy a poner... Me voy a posicionar. Sí, claro, por supuesto. Carlismo de Carlos Madrid, quiero decir. Carolina mejor, sí, muchísimo mejor. Mucho mejor. Bueno, dicho esto, claro, yo estos días pues he tenido varias conversaciones y he hecho algunas analogías con el derecho, el proceso penal, con la historia. Entonces, lo que sí que no he perdido de vista aquí es que, claro, cuando hablamos de las ciencias, ¿no? Pues no son compartimentos estancos, ¿no? Y eso es lo que me habéis enseñado vosotros. No son estancos en el sentido de que hay metodologías, se dan distintas metodologías dentro de las ciencias, no digamos, es una metodología beta y en muchas ciencias humanas pues se dan distintas metodologías. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente al hilo de lo que ha dicho Carlos, ¿no? Que hay una conceptualización de materiales que se dan en un momento histórico concreto y luego a día de hoy pues surge en el siglo XIX la teoría literaria y se empieza a interpretar a partir, y además esto es muy relacionable con lo que acaba de decir Miguel Ángel en el sentido de que ¿qué filosofía tienes? Claro, la filosofía que tienes es la filosofía que puedes tener en un momento histórico concreto y en un sitio concreto y en un momento histórico y en una lengua concreta y en un sistema político concreto. Con lo cual, ¿cómo uno yo esto? Pues he hablado de la Biblia que no sería un género literario, no sería literatura. Pero sin embargo yo acabo de leer un libro de Antonio Piñero, que lo conocéis mucho, que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento. Pues en este libro se están aplicando precisamente metodologías que se dan precisamente en la teoría literaria, porque hace comparación de textos. Para poder, desde esta posición actual, poder saber que esos textos bíblicos que se dan son textos que tienen unas estructuras que no pueden ser, por ejemplo, textos que se fueran los primigenios, sino textos en un mundo helénico, con unas estructuras concretas, donde se trata de Cristo una figura, que es una figura que se daría dentro de lo que sería, por ejemplo, como ha dicho Jesús, un mundo mágico, que es un mundo helénico que se da con una serie de estructuras, y es comparable. Entonces se ve cómo está ese helenismo, a través de la comparación textual, se puede ver esto. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente esa metodología, que probablemente sería una metodología 1 beta 1, que al final te lleva a las operaciones de los sujetos, te está diciendo que en ese entorno cultural se puede dar esto. Entonces, esto nos lleva a precisamente a lo que Marcelino ha dicho, del entrecruzamiento de unas cosas con otras. Es decir, hay simploques que se van dando a través de las metodologías y que se pueden dar pues tanto en la interpretación literaria, como se pueden dar, por ejemplo, hacer uso de esas metodologías para la interpretación de la Biblia, aunque no fuese literatura. Bien, pues dicho esto, claro, a mí se me planteó, y me pasó cuando se habló de la historia, pues se me planteó una cosa relacionada un poco pues con el campo en lo que yo soy profesional, ¿no? Que es el proceso penal. El proceso penal, tiene que ver con el proceso penal. Entonces, bueno, yo esto lo hablé con Marcelino, vamos, eso he estado dando estos días a más de uno, enganchándole y preguntándole y tal. Y claro, hay serias analogías en la historia, por ejemplo, en el sentido de que tú a partir de unas reliquias y unos relatos, y en el proceso penal a partir de unas pruebas que se dan que son periciales, o que pueden ser pruebas médicas, se hace una reconstrucción de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, puede haber una metodología que en un momento pueda ser alfa 1, por ejemplo, yo puedo coger en una situación, en una violación que se dé, y hay líquido seminal. Ese líquido seminal se puede coger, se puede en un laboratorio sacar la cadena de ADN y con una torunda que tú hayas cogido líquido, tejido de la piel epitelial de la boca, podrías sacar ahí una conclusión y decir, efectivamente, es de este sujeto. Bien, pero ¿cuál es el problema que nos encontramos y nos pasa igual que la historia? Que a partir de aquí
tenemos que hacer un relato coherente de lo que ha pasado, que es lo que se intenta cuando hay un proceso penal. Se intenta hacer un relato coherente y aquí es donde entran, por ejemplo, pues las ideologías, el momento histórico, la presión política, aquí es donde entra todo. Entonces, para ese metodología alfa 1 al final te puede servir para decir efectivamente esto es esto y ahí no hay fallo, pero el relato tiene que descender otra vez a las operaciones de los sujetos. Pues yo creo que todo esto es muy análogo tanto entre proceso penal como puede serlo en el proceso de la historia, como puede ser en el proceso literario. Y luego la reconstrucción que uno puede hacer puede ser que tengas que descender a las operaciones de los sujetos. Bien, bueno, no estaríamos en metodologías quizás alfa 1 continuamente, ni un alfa 2, pero habría momentos en los que se utilizarían esas metodologías y otras veces nos iríamos a otras metodologías. Y claro, por supuesto, la filosofía, y dando gracia que fuera filosofía, ¿no? Porque tuviera una estructura, cuando no las ideologías, que es mucho peor porque no entra la parte crítica, sino que solo ideológica, pues entrarían, siempre entrecruzarían todas estos procesos. Y dicho esto, creo que no tengo nada más que decir y espero no haber liado nada. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues nada, voy a tratar de ser muy breve y, digámoslo así, poco más o menos que contentarme con acentuar algunos aspectos que han ido apareciendo y, claro, planteando también al hilo de ello, pues digamos un criterio de demarcación. Respecto a lo que podamos considerar como literatura. Y a ver, pues, en fin, a ver qué os puede sugerir o no sugerir este criterio de demarcación, que por lo demás, pues hay que dejar claro también desde el principio que no va a ser precisamente sorprendente, ¿verdad? Por lo que se refiere a nuestra tradición cultural. Y en este sentido, remitiéndonos a la definición de literatura, y en la medida en que, claro, esta definición de literatura, digámoslo así, permite hacer aflorar lo que podríamos denominar la quinta esencia del debate en torno a los planos del conocimiento y los planos del discurso. Claro, si tomamos la definición de literatura, como es por lo demás obligado, en este caso, por razones obvias, ¿verdad? Este encuentro filosófico literario que estamos teniendo es un encuentro filosófico literario que cobra sentido por la obra excelente de Jesús Maestro, y en este sentido, pues claro, es completamente obligado, ¿verdad? En este homenaje que estamos tributando, merecidísimo, a esta extraordinaria obra de Jesús Maestro, pues claro, partir de su caracterización de la literatura. Y si entonces, siguiendo a Jesús Maestro, nos situamos en la definición de la literatura como construcción racional y humana, que implica un ejercicio de libertad, lo primero que claro que salta a la vista para cualquiera que esté familiarizado con la referencia filosófica que estamos sosteniendo, como no podía ser de otro modo, que es la del materialismo filosófico, es que la libertad es una idea, no es un concepto, como bien recordaba Carlos hace un momento, es una idea, y nos remite, claro, al entrecruzamiento entre disciplinas distintas, campos diversos del saber, ¿verdad? Ha habido antes una referencia también
así determinadas obras de gran importancia histórica, además, son obras de carácter religioso, obras de carácter literario, etcétera. Bien, esto es precisamente lo propio de este terreno en el que estamos desenvolviéndonos, que hay entrecruzamientos de campos del saber, y estamos, naturalmente, entonces, en las interconexiones en las que sitúa el materialismo filosófico las ideas filosóficas y, en definitiva, por lo tanto, el campo abierto que es la filosofía en cuanto saber de segundo grado, que investigaría entonces las relaciones que se dan entre los conocimientos de primer grado. Claro, podríamos decir que la reivindicación entonces por parte de Jesús Maestro de la crítica literaria, la teoría de la literatura como ciencia, es cierto, y aquí, pues claro, me sitúo en la perspectiva de Tomás también. Claro, si acentuamos mucho este rasgo, corremos efectivamente, a mi entender, el riesgo, como bien señala Tomás, de incurrir en alguna modalidad de fundamentalismo científico. Bien. Bueno, en cuanto a las relaciones literatura-filosofía, estaba Miguel Ángel hace un momento, subrayando que las relaciones entre literatura y filosofía son relaciones diaméricas, y efectivamente son relaciones que no podemos enfocar como compartimentos estancos en modo alguno, ni desde una lógica, digámoslo así, simplista y mecánica. Se trata de interacciones de gran complejidad, efectivamente. Y en este sentido, claro, quería plantear este criterio de demarcación, por lo que se refiere a las relaciones entre literatura y filosofía. Hombre, supongo que no sorprenderá a nadie si resalto, de acuerdo con, digámoslo así, la cultura enciclopédica que es propia de nuestra tradición histórica, que en la literatura tiene que haber siempre un componente que nos remite a la búsqueda de la belleza. Y en este sentido, claro, lo primero que resalta es que no podemos enfocar con suficiente fecundidad una indagación de carácter literario prescindiendo de este componente, de la búsqueda de la belleza, con independencia, claro, de que se logre o no se logre después, ¿verdad?, alcanzar el objeto de esta búsqueda, y puede haber, naturalmente, pues obras que consideremos que logran esta meta y otras que se quedan a las puertas, o incluso pues que quedarían clamorosamente descartadas. Y claro, en esta medida, si tomamos referencias concretas, pues claro, es muy difícil negar, por ejemplo, que en una obra como El banquete, que ya ha sido mencionada varias veces, o en fin, bueno, pues dentro de la producción platónica podríamos tomar muchísimos otros casos, ¿verdad?, para ejemplificarlo.
esta búsqueda de la belleza está muy claramente demarcada desde el principio y que además Platón, desde luego, que tenía una extraordinaria capacidad como escritor para lograr unos resultados, digámoslo así, sumamente, iba a decir satisfactorios, es que no me gusta el adjetivo, pero en todo caso, en fin, que nos encontraríamos ahí obviamente ante uno de los, incluso de los, a mi entender, bueno, pues claro, por supuesto que aquí siempre habrá un componente de opción personal, pero en todo caso a mí me parece que es uno de los más grandes escritores, uno de los más grandes en el sentido de literato, ¿verdad? De toda nuestra tradición, claro. Bueno, y en este sentido, claro, las relaciones con el discurso filosófico pues pueden ser extraordinariamente variadas. También en virtud de lo que podríamos considerar las funciones que un autor, que un escritor asigna a un escrito determinado, a una obra concreta. Porque claro, los objetivos pueden cifrarse preponderantemente en la búsqueda de la belleza, lo cual, ya digo, a mi entender constituiría el terreno propiamente literario o el carácter de la indagación o de la actividad propiamente literaria. Pero, claro, puede haber otras funciones que encomendemos al discurso filosófico por encima de esta búsqueda de la belleza, en cuyo caso, claro, nos saldríamos de ese territorio literario para alcanzar otras metas que pueden tener que ver, pues naturalmente, con cosas tales como la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que a menudo, y esto estamos pues claro, acostumbrados a verlo en filosofía cotidianamente, a menudo hemos de optar por sacrificar el componente de la búsqueda de la belleza en aras de ganar en claridad expositiva. Y en este sentido, el propósito de una obra puede ser eminentemente didáctico. Supongo que todo el mundo se da cuenta de sobra de cómo, por ejemplo, tomar las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez desde el punto de vista del goce estético puede ser bastante frustrante, porque los objetivos que persigue Suárez no se cifran en esa búsqueda de carácter literario. Claro. De manera que entonces, bien, pues ahí lo dejo, con este criterio de demarcación de las funciones del discurso y por lo tanto también en cuanto a este criterio de demarcación puede permitirnos, acaso, vosotros diréis lo que os parece, clarificar en algún sentido las relaciones filosofía-literatura. ¿Son Jesús, Miguel Ángel y Eliseo? Pues, No, por favor. No, que hablen, bueno, sintéticamente en relación con literatura, religión y demás. Quiero recordar un hecho importante. La literatura nace geográficamente en un territorio no intervenido por los dioses. La literatura nace geográficamente en un territorio no intervenido por Yahvé, que es Grecia, no Judea. Es decir, esto en relación con cuestiones que se han dicho antes, ¿no? Es decir, si la Biblia es literatura, toda interpretación de la literatura es siempre una interpretación retrospectiva. Es decir, pensemos que, por ejemplo, el Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, cuando se escribe, no se escribe como literatura, se escribe como un mensaje que un fraile manda a unas monjitas, con todo lo que esto supone. Es decir, la literatura
viene cuando el intérprete de determinados materiales identifica el cántico y lo codifica también como un material literario más en este terreno. Quiero decir que la mayor parte de las construcciones literarias lo son retrospectivamente, no porque genéticamente se hayan concebido como tales en ese punto. Y no por casualidad, insisto, la literatura nace en una geografía precisamente no intervenida por Yahvé. Es decir, si Grecia hubiera sido Judea, Homero no habría escrito la Ilíada. Sí, simplemente una matización a todo lo que se ha dicho ahora y en apostilla y subrayado de lo que dijo Carlos y Lasso y yo mismo. Es la importancia que tiene en todo lo que estamos debatiendo la idea de ego trascendental. Es decir, si no se tiene una teoría del ego trascendental, y esto frente a aquellos eclécticos a los que ha citado antes Tomás, que han apostado por un Gustavo Bueno ecléctico y por un materialismo filosófico ecléctico, incluso algunos diciendo que el ego trascendental es un residuo idealista kantiano en la obra de Bueno. Si no se tiene una teoría del ego trascendental, que Bueno remata muy bien como contestación a la teoría de la estromatología de Urbina, no se pueden establecer esas articulaciones de las que yo hablaba antes, esas articulaciones diaméricas y de intercalación, tanto en el regressus como en el progressus, que ya Bueno presenta, por cierto, en el prólogo de la metafísica presocrática, entre filosofía y literatura. Porque hay literatura que es desarrollo en el progreso de ciertos sistemas filosóficos, pero también hay literatura, estoy pensando eso, en novelas, un poco el micrófono, que son a su vez refutaciones en el progresus o negaciones en el progreso por vía empírica de ciertos sistemas filosóficos. Y yo ponía el ejemplo antes, una obra como Temor y Temblor puede ser vista como un residuo místico de un delirio casi de un protestante atormentado por la angustia. Bueno, hoy sabemos que el concepto de angustia es un concepto alfa-operatorio, porque pues eso, si no sintetizas suficiente serotonina en el núcleo caudado y en la amígdala, pues tienes crisis de pánico, producidas por un disgusto o por falta de orgasmos, lo mismo me da. Claro, eso no se sabía en el segundo XIX. Entonces uno dice, bueno, es que en el fondo el pobre Kierkegaard era un neurótico, no místico. Sí, pero ¿cuál es el estatuto gnoseológico de una obra como Temor y Temblor? Es literatura, es mística, es filosofía. Si no tienes una teoría del ego trascendental, no te lo puedes plantear. Lo que está claro es que esa obra no se podría haber concebido en 1840 sin tener como referente Hegel, en este caso la lucha contra Hegel. Porque Kierkegaard abomina de Hegel, abomina de todo aquello que sea sistematizar al hombre en conceptos absolutos, que es lo que hace el Hegel de la filosofía del derecho, no el Hegel del sistema de la electricidad. Claro, Hegel es mucho Hegel, no es el mismo el Hegel de los 27 años que el Hegel de los 60 años, que ya está en Berlín y que muere de cólera. Entonces, claro, la idea de ego trascendental yo creo que tenemos que revisarla y operativizarla, en la medida en que el concepto de ego trascendental bueno, es una idea materialista, es decir, es un ego histórico que se va realizando en diferentes procesos de concatenación, tanto en regresos como en progresos, para ver las articulaciones entre literatura y filosofía. Porque si no, podemos caer y más para mejor luchar contra el delirio posmoderno, que afirma que todo es literatura. O para aquellos que ponen bien intencionadamente y dicen, no, es que hay cosas que son obvias. O sea, Voltaire no es un filósofo de la ciencia. Nadie le niega que no haya hecho aportaciones, insisto, didácticas al ámbito de la filosofía ética, o sea, al ámbito de la filosofía moral. Pero claro, si tú no tienes más conocimiento, eso lo dijo muchas veces, bueno, o sea, quien cree que toda la filosofía es ética, pues claro, pues nos lleva a Zapatero, nos lleva al pensamiento Alicia. No, claro, hay muchas otras dimensiones dentro de la propia filosofía que son entre sí inconmensurables. Las propias inconmensurabilidades entre ética, moral y política, que también se estudian vía ejercicio en el progreso y en muchas novelas, depende de la reacción contra la filosofía que se tenga. Y en esto la idea de ego trascendental es crucial. Como idea materialista, no como residuo idealista, como pretendían algunos de esos eclécticos a los que con mucha ironía y con mucho respeto por otra parte nombraban de esto más. Esto va con dos. Tengo que coger los dos. Sí, para que te oigan los presentes y para que te oigan los... Vale. Bueno. Ahora, es que quería ver una cosa aquí. Quería mirar una cosa que tengo aquí para citar. Buenas tardes. Felicitar al profesor Jesús G. Maestro por la obra, que ha removido cosas muy importantes dentro del sistema del materialismo filosófico, y
también las intervenciones de los demás ponentes, y yo quería hacer una pequeña interrogación a Jesús Maestro, y si a alguien también le interesa comentar, pues y hay tiempo, vale. Viendo el tema este de si la filosofía puede, digamos, dirigirle la plana de alguna forma a los teóricos de la literatura o no, si es una ciencia o no la teoría de la crítica literaria y estas cosas en las cuales yo no me voy a meter porque ya hay gente que lo... Pero hay una cosa que me parece que puede valer la pena mirar, o así lo veo yo, que podría ser una vía posible para este tema de la ciencia, las situaciones alfa, beta, etc. Me refiero a un artículo que salió en el Cato Blepas, que en realidad es una conferencia que impartió Gustavo Bueno en Alemania a raíz de la presentación de la edición alemana del Mito de la Cultura. La conferencia se titula Espiritualismo y materialismo en filosofía de la cultura. Ciencia de la cultura y filosofía de la cultura. Esto es del año 2002. Yo recuerdo haber intentado varias veces, cuando era profesor de instituto, que mis estudiantes aprendieran esto y se los preguntaban en los exámenes. Me refiero hay dos cuadros, hay dos partes del artículo. Uno se refiere a la cuestión noseológica de la cultura y otro es a las cuestiones ontológicas. Está menos desarrollado en el artículo lo de las cuestiones ontológicas y entonces cuesta más entender bien el significado, pero lo de las cuestiones noseológicas está muy, muy desarrollado en este artículo. Y la idea es comparar la clasificación de la diferencia entre conceptos de cultura e ideas de cultura en esa matriz, porque estamos hablando de coordenadas, de tal, pero Bueno usaba las matrices, que es la posibilidad matemática de meter muchas variables y manejar más variables que las que da de sí un polinomio o unas coordenadas de x e y, etc. Ese es un mérito que por algo se estuvo más de 10 años estudiando matemáticas, lo decía muchas veces como anécdota, pero no es tan anécdota. Y a raíz de esto que se habla ahora del ego trascendental, aquí aparece el ego trascendental. Voy a ir solamente al cuadro noseológico. Y donde dice cultura, yo diría literatura. Entonces, yo en la literatura, y en el libro de Jesús Maestro, lo que yo he ido leyendo, que ya llevo un tiempo, pero yo soy lento, pero voy pin pin. El tema de las ideas y las categorías, o sea, conceptos, son, en el cuadro de la clasificación noseológica de la idea de cultura, yo distinguía claramente lo que llama aquí, bueno, ideas de la cultura, lo que son los filósofos. Y ese era el criterio número 1. Después está el criterio émic y étic, y luego está el criterio subjetual y objetual, y el criterio de ideas particulares o ideas generales de cultura. Por cierto, se me ocurre que se podría usar este esquema matricial para aplicarlo a la cuestión de la literatura y la filosofía. Existen teorías de la literatura que se pueden considerar como conceptos de literatura, émic, étic, subjetual, objetual, los 4 criterios de esta matriz. Estoy buscando el cuadro. Qué lástima no poderlo poner ahí delante porque todo el mundo lo viera, pero... Entonces, la literatura, por ejemplo, la definición, yo cogería la definición, pasa lo que decía, bueno, con la definición de cultura. Hay tantas que no sé cuál. Cojo la de Taylor. Pero la cojo por cuestiones prácticas, porque si no, no voy a poder hablar de ninguna. Entonces, la cuestión de Taylor aparece aquí. Yo pondría la definición de literatura de Jesús Maestro, abrirse camino hacia la libertad y tal. Y entonces estaría desde el criterio 3 en la perspectiva étic, y en el criterio 3 que se refiere a subjetual y objetual estarían las dos, ahí coincidiría, es la única que coincide en
de los criterios a la vez, y luego culturas indeterminadas, literatura indeterminada. O sea, en esta definición pueden entrar las demás literaturas. Luego empezaríamos ya en el apartado de los conceptos de cultura, donde pone, por ejemplo, el criterio 1A, que es EMIC, mi capacidad de habilidad para escribir poemas. Criterio 2, mis culturas, pues las culturas de distintas, los feministas, los esto, lo otro, hacer una clasificación, que esto en realidad es un modelo, pero está basado en clasificaciones y en definiciones. O sea, no son cada cosa separada, el modelo implica definiciones, clasificaciones y demostraciones. El modelo no va por un lado y las clasificaciones por otro y las definiciones por otro. Eso puede ser una cosa clave para el asunto. Entonces, luego, no me voy a extender de todo, en la pregunta, a ver qué le parece a Jesús Maestro y a los demás. Luego, en la parte de ideas de cultura, que son la filosofía de cultura, que se llama, pues aparece habitus, cultura animi, desde una perspectiva EMIC, o Latinitas, Europa, Husserl, Ortega. Esto es el resumen del esquema, luego lo desarrollan en el artículo. Perspectiva ética, pues la cultura egipcia como matriz de otras culturas. Ahí Jesús Maestro habla de las 4 matrices de la literatura, 4 grupos, pero en realidad no lo relacionaría yo con eso de las teorías de la ciencia, circularismo, adecuacionismo, sino con 4 matrices. Y luego otro tema que sí está en ensayos materialistas, que es fundamental, que es lo del ego trascendental en relación con M1, M2 y M3, que lo explica Gustavo Bueno con fórmulas de lógica de clases y tal, pero que también lo explica en un lenguaje que no es matemático, pero está lleno de fórmulas en el libro este. Aquí lo explica, por ejemplo, cuando habla del espiritualismo humanista, perspectiva EMIC, de las filosofías de la literatura, diría yo, en vez de la cultura, filosofías de la literatura. Ahí podríamos meter, pues a lo mejor a Derrida o a estos otros autores, o a Jaus, a estos que cita Jesús Maestro en su libro. Espiritualismo sobrehumanista. Y luego aquí yo incluiría pues el materialismo filosófico, no espiritualista, porque aquí hay un materialismo cultural, perspectiva ética, es Frobenius, Spengler, son materialistas, también el espiritualismo de Spengler, etc. O sea, habría que hacer esto con la literatura, a mi juicio, y a lo mejor podría ser bastante productivo. Luego el tema ya termino, el tema del otro cuadro que aparece en el artículo, sobre el tema ontología de la cultura, y que conste que está dentro del mito de la cultura. O sea, habría que hablar a lo mejor del mito de la literatura para poder empezar ahí a aclarar las cosas, no por decir que la literatura, o sea, hay mitos que sirven para oscurantistas, otros no, pero en el caso del materialismo filosófico aplicado a la literatura como mito, lo que hace es esclarecer. La literatura es un arma muy poderosa, estoy de acuerdo totalmente en la idea de que es un arma que se enfrenta a otros imperios. Ayer lo vimos, yo lo he visto, yo lo he vivido en México, eso, en la filosofía sobre todo. Tienen la filosofía anglosajona, ahora están con la antropología, que Gustavo conoce muy bien, los antropólogos metiéndose ahí con el Pike y toda esta gente. Ellos atacan por ahí, pero en la literatura también. Controlan las cátedras de literatura hispánica en todo Estados Unidos y parte de Europa, por no decir casi toda. Entonces, estoy de acuerdo, pero esto, y termino, las concepciones ontológicas de la cultura, tabla ontológica, y aquí nada más vemos otra vez los criterios son el espiritualismo o el materialismo de la cultura como M1, M2 identificación cultura hombre, humanismo, identificación cultura separación, infrahumanismo, sobrehumanismo. Estos son los criterios de la tabla ontológica. Y aquí aparecen Freud, Harman, Marx. Se ha hablado de algunos de estos autores mezclándolos con los literatos y demás, pero de hecho la implantación política de la filosofía y la implantación gnóstica de la filosofía se podrían perfectamente utilizar esos criterios de análisis de bueno a la literatura. Y falta igual matizar ese tema. ¿Cuál es la implantación política de la literatura? Pues habría que tener muy claro
una clasificación matricial para podernos mover, porque es que si no vamos a estar dándole vueltas, si es una ciencia, no es una ciencia, si es metodología beta o alfa operatoria, no tiene nada que ver con la historia. Aquí no se pueden reproducir las operaciones, pero si yo leo un libro de Vallejo, de Fernando Vallejo, el colombiano, que está proscrito en Colombia, y que habla con crudeza de lo que es el homosexualismo, la violencia se han hecho algunas películas suyas, fue bienvenido en México. Pero ahora no hay un novelista en México que escriba eso sobre México, porque se lo cargan. Conozco un periodista que salió vivo de un atentado de milagro. Pero de esos temas en México no se puede ni hablar. Y este hablaba de Colombia en novelas. Pero que es tan real, aunque los personajes son de ficción, son tan reales como los que te encuentras cuando vas a Medellín o a Tampico, por las calles. Y nada más, no quería decir nada más. Era como un interrogatorio a Jesús Maestro, a ver qué le parece esta idea, que no es una crítica, es una pregunta simplemente. Gracias. Nada, pues lo que quería comentar muy rápidamente son dos cuestiones. Una en relación a lo que ha comentado Miguel Ángel Navarro, de tener en cuenta el ego trascendental en estas cuestiones, y yo creo que sí que lo estamos teniendo de acuerdo por el recorte con los imperios y con las lenguas nacionales, algo que ha insistido también Jesús, como ha insistido también Marcelino. Entonces, cuando estamos hablando de creo que Jesús lo ha dicho hace un rato, ¿no? La importancia que a partir del siglo XIX, con toda la escuela histórica, surge en la importancia en el surgimiento de las literaturas nacionales. Claro, esas literaturas nacionales son las que van ligadas a los imperios, a las placas continentales, que son lo que nosotros llamamos el ego trascendental, ¿no? Y eso por un lado. Y la otra cuestión, con respecto a lo que comenta Eliseo, que esas distinciones que él introduce, bueno, yo no tengo ahora en la cabeza las matrices de bueno de ese artículo, pero sin duda pues podrían ser pertinentes a la hora de trazar los análisis. Lo que sí que parece, yo creo que es a lo mejor interesante explicar muy rápidamente, es que la discusión aquí no es que tengamos por un lado los filólogos y por otro lado los filósofos, y los filósofos nos metamos en el campo de la filología a enmendarles la pena a los filólogos, o al revés. No se trata de eso. Sucede que nos estamos encontrando ambos en el terreno de la filosofía, ¿no? Es aquello que Bueno llamaba la filosofía espontánea de los científicos. Entonces, de igual manera que cuando el propio Bueno hacía la crítica, qué sé yo, a los cosmólogos, no lo hacía en tanto en cuanto ellos estuvieran haciendo física, sino en el momento que sin darse cuenta estaban empezando a emplear ya no conceptos categoriales, sino ideas filosóficas, y entonces es cuando su filosofía espontánea exigía ser confrontada con el materialismo filosófico, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido me parece que es interesante insistir eso, ¿no? Que el terreno de juego es la filosofía, sin perjuicio, por supuesto, de que haya que tener en cuenta esos saberes de primer grado ligados a la literatura, pues desde la historia de la literatura, la filología, la teoría de literatura, etcétera, etcétera. Hemos empezado con un catálogo, con un inventario de cuestiones que muy bien también ha planteado Carlos. Creo que acabamos con alguna más, con el guante lanzado por Eliseo. Estábamos aquí viendo las tablas a las que se refería el Marcelino y yo. Yo creo que para acabar, si bien Marcelino o Jesús o ambos quieren concluir con algo, o bien que me parece que te ha interesado mucho la propuesta de Eliseo, pues con esto acabamos. Sí, y después acaba Marcelino y Jesús. Sí, no tenía la tabla presente, entonces la buscamos en el teléfono y según Eliseo lo iba contando, pues la íbamos mirando. Y entonces esos paralelismos que ha hecho entre la idea de cultura y la literatura parece que se ajustan muy bien, porque en principio en el todo complejo de Taylor pues entra la literatura como una idea de cultura. Y la sorpresa fue cuando hablamos también de la filosofía,
que entonces también se podría sustituir. Y entonces, claro, al sustituirla, inmediatamente me viene a la idea de que lo que está operando es la idea de que la filosofía y la literatura entran en la cultura. Y realmente esa es la quinta alternativa de la que estábamos hablando. Con lo cual, estamos otra vez contraria sunt qui caeadem. No sé, es eso. Y muchas gracias por todas estas intervenciones y por vuestra generosidad y vuestro sentido crítico. Eso me parece que debe quedar directamente constancia de ello y estoy muy agradecido, sin duda ninguna. Por un apunte, a mí me parece que lo que dijo Eliseo es muy coherente, realmente es muy pertinente y que procede pues seguir debatiendo sobre eso. Y para terminar de manera muy sintética y muy rápida, voy a poner sal en la herida y dedo en la llaga, y luego ya lo discutimos pues más en la comida. Otro día. En la definición de en la definición de literatura, vosotros os habéis fijado mucho en el cebo y menos en el anzuelo. Os habéis ido con Kant sin que os habéis ido con Kant sin que yo os mandara con Kant. Os habéis ido vosotros, quizás por formación o por deformación profesional, y os voy a explicar una cuestión importante. Para vosotros, a lo mejor, cuando habéis oído que la literatura se abre camino hacia la libertad a través de la lucha, a lo mejor habéis entendido que se trata la libertad pues de un tema presente en la literatura, de una idea presente en la literatura. Es posible, pero no está mencionado ahí como el reino de la libertad. Es que la cuestión de la libertad en literatura es mucho más seria de lo que podéis pensar, es muy poco kantiana y muy poco metafísica, porque cuando Flaubert se tiene que enfrentar a un proceso judicial por introducir en una novela a una mujer adúltera, eso no es libertad metafísica, eso es un proceso judicial. Cuando Wayne Booth escribe un libro que se titula El autor implícito, precisamente para evitar ante las leyes federales de los Estados Unidos que el autor de una obra literaria sea responsable de lo que dicen sus personajes, porque claro, no se puede meter en la cárcel a un personaje literario, pero sí se puede meter en la cárcel a un autor. Cuando en 1609 Lope de Vega tiene que escribir El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, es porque no puede escribir sus comedias, porque el concepto de libertad en el arte en ese momento proscribe completamente el teatro que está haciendo Lope de Vega. Es decir, el arte en determinados momentos tiene un sistema de normas tan rígido que para poder ejercerlo es necesario romper unos límites que la libertad del arte no ve reconocidos en la realidad de ese momento. Entonces, claro, hoy celebramos el teatro de Lope de Vega, pero antes de 1608 el teatro de Lope de Vega es realmente un teatro ilegal. Es un teatro que no se puede ejercer con la libertad que se pudo ejercer después de que el arte nuevo de hacer comedias instituyera un horizonte de expectativas, por utilizar el término de Jaus. Entonces, cuando hablo de libertad en la literatura, no lo hago en un sentido kantiano, con quien vosotros os habéis ido porque habéis querido, no porque yo os haya enviado a Kant, sino porque realmente la literatura en su desarrollo histórico, en el curso de su cuerpo, ha necesitado imponerse a determinadas restricciones que en un momento dado eran ilegales y que después fueron legales. En ese sentido lo digo. Quiero decir que no me llevéis con vosotros con Kant, porque por ese camino yo no quiero ir. Pero nada más. Se me permite un pequeño apunte. Pero a esa libertad a la que tú te refieres... Sí, aunque esto lo vamos a discutir en otro momento, sencillamente yo a sugerirle ahora a Jesús que
este sentido de la libertad que estás utilizando es de carácter genérico y vale tanto para la literatura como para la filosofía, como para la política. No lo niego. Y eso es, naturalmente, libertad de, que es lo que apuntó, Marcelino, pero que no es exclusivo, específico de la literatura. Pero yo no digo que sea exclusivo de la literatura. Pero como tú definiste literatura en esos términos, racionalidad más libertad, pues... pero esto que queda abierto para otro día. Había planeado que un recién llegado a este curso, a esta edición, como es Luis Carlos. Cierre. Entonces vamos a hacer la palabra. Me parece muy bien. No, es lo mismo que está diciendo Tomás. Que el problema no es la idea en sí, o sea, lo que se entienda por libertad, si es kantiana o no, el problema es el formato de la definición. El problema es la definición, que es como maestro ha empezado preguntándote a ti, y yo creo que va un poco el asunto. Se puede definir la literatura, yo creo que ese es el problema, porque la definición, el mismo tipo de definiciones no tienen por qué ser científicas. Claro, la definición científica tiene que ser con términos, y tiene que ser conceptos, eso es obligatorio, y cuando utilizas ya ideas filosóficas se acabó. Pero bueno, también puede haber definiciones filosóficas. El problema que tratamos, como decís, es que hay muchas definiciones. A lo mejor es que no se puede definir, o sea que es una idea oscura y confusa, que no tiene una connotación y una denotación claras y ni se pueden establecer. Me parece que lo estamos dejando en el momento justo. Vale. Estamos de acuerdo. Lo que yo he intentado hacer aquí no es definir la literatura, es definir las obras, esas obras concretas, instituciones. Porque la definición efectivamente puede tener una oscuridad. Claro, es que... Derrida define la literatura. En una perspectiva lógica, lo que tienes que definir son las instituciones, los elementos. Yo creo que este es el punto para empezar a...